Hola, buenas tardes. Esta es la segunda parte de la soberanía de Dios en salvar a algunos pecadores. En la prédica del domingo quedó una parte que no entró, podríamos decir. Entonces vamos a hacer esta conclusión para que quede bien en claro, porque justo faltó la parte de la conclusión del sermón. Entonces yo estaba leyendo la posición arminiana y la posición reformada. La voy a leer a las dos para que se pueda llegar a entender y voy a hacer una conclusión para que se pueda entender el sermón, todo lo que estuvimos hablando de la soberanía de Dios en elegir a algunos pecadores. Estamos hablando de la elección condicional. ¿Qué cree la posición, vamos a decir, remostrante o arminiana en esta posición? No es la que nosotros abrazamos. Nosotros abrazamos la posición reformada, pero la mayoría de las iglesias actuales creen esto que voy a lecturar. Y dice así lo siguiente, este documento histórico. La elección condicional, el hecho de que Dios escogió ciertos individuos para ser salvos antes de la fundación del mundo, fue basado en el hecho de que Dios previó que ellos responderían a su llamamiento. Él escogió solamente a aquellos que él sabía que por sí mismo creerían al Evangelio, por lo tanto la elección fue determinada o condicionada por lo que el hombre haría. La fe que Dios prevé y en el cual se basa para escoger al ser salvo no es algo dado al pecador por Dios, no es algo dado al pecador por Dios, no es algo creado por el poder regenerador del Espíritu Santo, sino algo que resulta enteramente de la voluntad del hombre. Fue dejado completamente a la voluntad del hombre creer o no, y así determinar si sería elegido o no a la salvación. Dios escogió a los que él sabía que por su libre albedrío escogerían a Cristo. Así que la causa final de la salvación es que el pecador escoge a Cristo y no que Dios escoge al pecador. Eso estábamos viendo este domingo. Y me quedó la parte de la elección incondicional, lo que creemos nosotros. ¿Qué es lo que creen ellos? Bueno, la mayoría de las iglesias creen este punto que yo lo voy a parafrasear con mis palabras. Ellos creen lo que yo estoy leyendo ahora, que Dios escogió o previó, o vamos a decir, esto es ilógico porque Dios no prevé, prever o una presciencia, si pre antes de conocimiento, significaría que Dios tiene que tener conocimiento. Eso es imposible. Dios conoce todas las cosas porque, amados, Él las decretó. Entonces, conocer algo significa algo que sale fuera, vamos a decir, de la voluntad del decreto de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Estos individuos que iban a ser salvos ante la fundación del mundo, ellos creen que fueron escogidos, pero ¿basado en qué? ¿En qué se basó? Bueno, dicen que el individuo va a responder, o sea, a un llamamiento general, podríamos decir, un llamamiento que el individuo responde con fe y arrepentimiento. Pero la salvación, amado, estaría, como tengo que hablar el domingo, basada en la fe del individuo, no en la obra de Cristo. Por eso no creemos nosotros en esta clase de doctrina. Porque dice que solamente escogió a ellos que sabían que por sí mismos creían en el Evangelio, por sí mismos, o sea, no necesita la ayuda del Espíritu Santo, eso es lo que está queriendo decir. Y la elección, ¿por qué fue? Fue determinada o condicionada porque el hombre lo que haría, la fe que Dios prevé, o sea, Dios ve que la persona va a creer, en la cual se basa para escoger. Entonces Dios ve que la persona va a tener fe, pero no es algo que Dios le da al pecador, dicen ellos, sino que, y tampoco necesitan del poder regenerador, o sea, ellos creen que debes creer, ¿para qué? Para ser regenerado. Cree y el Espíritu Santo, no, nosotros no creemos eso, es lo contrario, Dios te regenera, te da fe para que después puedas creer, si no estás muerto. Entonces yo por eso le digo hace años esta clase de evangelio, vamos a decir, diluido, no salva. Eh, Lamentablemente yo quería decir que es otra puerta, una puerta al abismo, al infierno. Entonces eso es lo malo de esta clase de evangelio que por ahí predican que Jesús te ama. Entonces dice que algo es el resultado de la voluntad del hombre. Amado, la voluntad del hombre que dice la Biblia, que está mala, que es corrupta. ¿De dónde salen los deseos pecaminosos del hombre? Mateo 15, del corazón, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo va a poder buscar? Dice, todos se desviaron. Entonces, esta clase de doctrina está errada. Dice así, la mayoría de la iglesia dice, fue dejado completamente a la voluntad del hombre, creer o no. Pero lamentablemente la voluntad del hombre está ligada a qué? Al corazón, pero el corazón es malo. Dice que Dios se inclinó y vio que era el corazón malo. Entonces es imposible, si está dejado el hombre a su propia voluntad, el hombre está perdido. Que crea o no crea. Por eso que Dios tuvo que intervenir en la salvación. Y ellos dicen que Dios escogió a lo que sabía que por su libre albedrío escogerían a Cristo. Así que la causa final de la salvación es que el pecador escoge a Cristo y no que Dios escoge al pecador. ¿Ves? Porque dice, aceptá a Cristo.
Eso es imposible, el pecador no puede aceptar a Cristo. Está perdido, muerto en delito y pecado. Ahora, ¿qué creemos nosotros los de la posición reformada? Bueno, creemos en esta elección que es incondicional. ¿Qué significaría? ¿Me podría explicar incondicional? Bueno, que Dios no ve ninguna condición favorable. ¿Qué pues lo que me decían los puritanos? ¿Qué es lo que vio? Bueno, nuestro pecado. Y ni ahí tampoco. Pero la elección incondicional, ¿qué es lo que creemos nosotros? ¿Qué es lo más consistente con la Biblia? Es esto. Dice así este documento histórico. Elección incondicional, o es conocido así. La elección de ciertos individuos para ser salvos, aún antes de la fundación del mundo, descansa enteramente en la voluntad soberana de Dios. ¿Ves? No descansa en la voluntad del hombre. Lo que yo hablaba el domingo cuando se cortó la grabación. Si la salvación de Dios, del individuo dependiera de la voluntad del hombre, ¿qué está? Está perdido, porque las personas no lo quieren buscar. Ahora la salvación descansa en la voluntad de Dios, porque es buena y agradable y perfecta, pero es contrario a lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué dice? La voluntad soberana de Dios. Su elección de ciertos pecadores no está basada en ninguna respuesta prevista u obediente de parte de ellos. Él no dice, bueno, vamos a ver si dice... No se basa en eso porque saben que todo son desobedientes, no quieren venir. Dice, tal fe, arrepentimiento, etcétera. Al contrario, es Dios quien da la fe, da el arrepentimiento al individuo que él escoge. Estos actos, la fe, el arrepentimiento son el resultado. Escucha, el resultado, no la causa de la elección de Dios. Por lo tanto, la elección no es determinada o condicionada por alguna virtuosa disposición prevista del hombre, aquello que Dios soberanamente escoge. Los trae a través del Espíritu una aceptación voluntaria de Cristo. Entonces, la causa final de la salvación está en quién? En que Dios escoge para salvación al pecador y no que el pecador escoge a Cristo. Y así es como estábamos, cuando se cortó el domingo, esta parte. Denme un segundito porque quiero hacer una conclusión. ¿Sí? Tengo que hacer una conclusión que es así, escuche. Entonces, la salvación que vimos, la soberanía de Dios en salvar a algunos pecadores, no está basada en la voluntad del hombre, porque la voluntad del hombre siempre está mala, está corrupta, no puede hacer nada, incluso sus pensamientos, todo está inclinado. Entonces, la salvación de salvar a algunos pecadores está fundamentada en la voluntad de Dios. Ahora escuche, cuando hablamos de esta elección, denme unos segunditos, unos minutitos, 5 minutos más o menos para explicar algo, porque yo tengo dos textos para explicar que son lo que más se utiliza, que es Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, que dice así, escuche. Porque todos los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo número 30. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó, a los que esto llamó también justificó, esto justificó, también glorificó. Mire, podría hablar un montón del orden salud y de esto, pero esta gente que fueron escogidas o antes... dice que Dios ya los justificó, no que fueron justificados, solo cuando creen. Pero si fuera así, todas estas personas que Dios ya los llamó y depende de la salvación del hombre, vamos a decir, de la aceptación del hombre, ¿qué pasa si la Biblia dice que ya fueron justificados estas personas que yo llamo antes de la fundación del mundo? Yo sé que estos conceptos son muy difíciles y en un par de minutitos no se los puedo explicar, pero es así. Estas personas que ya son elegidas, ya en la mente de Dios atemporal, ya han sido justificados. Imagínese, pero usted no fue justificado, porque usted nació, yo no quiero hablar en cuándo fue justificado. La persona pero es justificada cuando cree. Pero estas personas ya fueron justificadas. ¿Dónde fuimos justificados? En Jesucristo, amado, porque cuando hablamos de esta doctrina es cristocéntrico. La elección que nosotros fuimos predestinados, vamos a decir, fíjese, estas personas son predestinadas antes de la fundación del mundo ya para ser a la imagen de ¿qué? Del Señor Jesucristo. Entonces esta elección o esta predestinación para ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo está basada en Jesucristo, no en nosotros. Porque Dios previó, dice el arminiano, uno dice que me iba a escoger. No, Dios no previó eso. Dios, si ustedes leen todos los textos, dice para ser adoptado hijo suyo por el Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito. Siempre habla la persona al ministerio del Señor Jesucristo. En Él fuimos escogidos, en Él es el propósito de la elección. No en nosotros, no en usted, no en su fe, sino en Jesucristo. Entonces es importante, amados, Él ha escogido un pueblo, que lo tengo que hablar el domingo que viene. Otro texto que ya lo hemos hablado muchas veces, pero solamente puse dos por cuestiones de tiempo, que es Primera de Pedro capítulo 1. Escuche, Simón Pedro, siervo del apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, con una fe. Gracias. Bueno, a ver, denme un segundito. No, es Primera de Pedro, no segunda. Yo estaba leyendo segunda de Pedro. Esto, escuche.
Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Acá viene el texto. Elegidos. ¿Cuándo fueron elegidos? Bueno, según la presciencia. Dios de Padre Santo. Bueno, ¿qué es esta presciencia? Muchos creen que es un preconocimiento, pero no es preconocimiento. Ya lo hablé muchas veces. Habla de un... No es preconocimiento, que tiene que preaprender. No, no significa. Significa con amor eterno. Antes los amó. Ginosco significa no conocí a otro pueblo que ustedes. Si Dios conoce todas las cosas, entonces ¿cómo es posible? Tiene que tener que ver con una relación de amor. Entonces cuando hablamos de la predestinación, hablamos de amor. Dios nos amó. Usted anda buscando amor por todos lados. ¿Quién me ama? ¿Quién es esto que me ama? Como esas personas que dicen, ¿me ama o no me ama? No. Y acá en la Biblia dice que Dios lo amó con amor eterno. Antes de la fundación del mundo. Es un amor que usted no puede entender. Dios no busca si usted es morocho, si es rubio, si es flaco, si es gordo. Dios lo ama. Yo siempre digo, porque Daniel no habla de amor. Sí, yo hablo del amor, pero el verdadero amor, el amor en Cristo, nos amó en Cristo y en Cristo somos aceptados. Ahora sí, como estamos, venimos, así, pero Él nos lava, nos limpia, nos purifica y nos acepta en su familia. Una familia que usted quizá conoce en la iglesia de uno o dos o tres, como somos acá, pero somos multitudes. Y cuando venga el Señor van a haber millones, dice Apocalipsis, que eran millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones, amados. Incontables, chinos, coreanos, de todas tribus, color morocho como yo. Todos adentro de la familia, en el amor del Señor. Entonces, la elección, para ir cerrando, porque podría hablar mucho más yo, porque cuando hablamos de esto, dice, no, nos conoció, dice la menina, estaba fundamentado en qué, en que Dios previó. No significa que previó mi fe, no significa eso, significa conocer. ¿Qué significa ginosco? Relación de amor. Fíjese, alejado de mí, este duele de maldad, no, os conozco. No hay relación. Echamos fuera demonios, hicimos obras, hicimos activismo, ayudamos, pero la salvación no está por obra, es por la obra que hizo Cristo. Por eso no conozco. José dijo, yo no la conocí, o sea, no tuve relación con María cuando le quiso, dijo, ¿cómo está embarazada? ¿Pero qué quise? No conozco. Que no tuvo relación, que significa tener intimidad. Adán le dijo, conoció a Eva. ¿Qué significa tener? Entonces cuando Dios dice, conoció, ¿qué significa? Que te amó antes de la fundación del mundo, amados, un amor que en Él somos amados, por eso somos amados en Cristo. Ese es el verdadero amor. Pero para eso debemos reconocer el primer punto que estuvimos viendo el otro domingo, la total depravación, que somos totalmente depravados. Ahora, la pregunta para terminar, porque ya me pasé del tiempo. Estamos viendo soberanía de Dios en salvar a algunos pecadores. Y el domingo pasado vimos la responsabilidad del hombre. Entonces, si Dios no es incondicional la salvación, entonces significa que yo no tengo ninguna responsabilidad. No, no significa, porque al instante vamos a decir, con nosotros insistimos en esto, y la segunda entrega que estamos haciendo, que esta que se cortó, de la responsabilidad del hombre y o la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre para salvar a algunos pecadores. Esto no, vamos a decir, no deja de lado o no elimina la responsabilidad del hombre. El hombre sigue siendo responsable. Por más que Dios diga, bueno, yo los escogí antes de la fundación del mundo. La Biblia nos muestra que estas dos cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Nosotros no podemos decir, no importa lo que yo haga, ya que la voluntad de Dios lo va a hacer de todas maneras. No, Dios ha escogido de verdad incondicionalmente a las personas, ¿sí? Pero la persona es responsable, ya voy terminando con esto, de acudir con arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Eso es la responsabilidad, por más que el Señor haya escogido incondicionalmente a algunas personas. Pero aquellos que rechazan la obra voluntariamente, tosudamente, duramente, el Evangelio, son responsables. Ellos rechazan la oferta de la salvación en Jesucristo. Entonces terminamos con esto, la salvación para este domingo que vimos, porque el otro tengo que hablar de la expiación particular, ya ciertas personas, pero en esta no hay nada bueno en nosotros, o sea, no hay lo que el Señor hizo o con lo que el Señor ha escogido que tuvimos, es incondicional, no hay nada. Usted cuando elige una pareja, ¿por qué lo elige? Porque quizás es buen porte, tiene dinero, tiene estudio, buena posición, por lo que usted quiera elegirlo.
en usted, Dios no es así. Cuando hasta va a comprar un tomate o una fruta, tú haces, tú toca a ver si está bueno, está podrido o no. Dios lo escogió lo vil del mundo. Entonces no hay condición para Dios, no hay nada bueno en nosotros, ¿sí? Entonces es importante en esta salvación, es incondicional y a pesar de eso usted es responsable. Bueno, espero que se haya entendido esta conclusión porque es la partecita que se cortó. Que tengan un bonito día, nos vemos el domingo con la tercera parte de la soberanía de Dios.